El sol colgaba bajo sobre las tranquilas aguas del lago Silver, su reflejo dorado ondulaba suavemente mientras la fresca brisa matutina danzaba sobre la superficie. El mundo estaba silencioso aquí, solo el lejano canto de los pájaros y el ocasional susurro de las hojas llenaban el aire. Era el escape perfecto, un momento de soledad, un lugar donde un hombre podía aclarar sus pensamientos, dejar que las preocupaciones de la vida se alejaran con el agua y simplemente existir. Michael Reeves exhaló, observando cómo la delgada línea de pesca desaparecía bajo el agua. Había estado viniendo aquí durante años, a este mismo lugar, un viejo muelle de madera que se extendía ligeramente sobre el lago. Era un lugar de paz, un santuario, sin clientes exigiendo revisiones a planos arquitectónicos, sin interminables llamadas de inversores, solo él, el lago y el ocasional mordisco en el anzuelo. Ajustó su agarre en la caña, sintiendo un pequeño tirón, pero era débil, nada que valiera la pena recoger aún. Sonrió Fantley para sí mismo, dejando que su mente divagara. Pensó en ella, su esposa Sarah. La imaginó acurrucada en la cama esa mañana, aún medio dormida mientras él le daba un beso de despedida antes de partir a su viaje de pesca. Ella había sonreído, murmurado algo incoherente y se había hundido más en las sábanas. Él había reído suavemente y había subido la manta sobre sus hombros antes de salir por la puerta. Habían estado casados por casi 10 años ya. Claro, las cosas no eran tan emocionantes como solían ser, pero eso era normal, ¿no? El amor maduraba, se asentaba, se volvía cómodo. Eso era lo que él creía. Una vibración aguda en su bolsillo rompió la tranquilidad. Michael suspiró, sacando su teléfono, probablemente un mensaje del trabajo o tal vez un amigo preguntando por él. Desbloqueó la pantalla distraídamente, ya preparado para ignorar lo que fuera. Entonces lo vio, un solo mensaje de texto de un número desconocido. ¿Crees que 12 condones serán suficientes para esta noche? Por un momento, su cerebro no procesó las palabras. Era como leer un idioma extranjero, algo desconectado de la realidad. Sus cejas se fruncieron ligeramente. ¿Spam? ¿Un número equivocado? ¿Una broma ridícula? Entonces, un escalofrío creciente se extendió por sus venas. Su pulgar se cernió sobre la pantalla, su mente corría tratando de apartar el pensamiento, de encontrar una explicación racional, pero algo en su estómago se retorció, un sentimiento instintivo, primitivo, de que algo estaba muy, muy mal. Tragó saliva con fuerza, el aire a su alrededor se sintió de repente más frío. Tenía que ser un error. Sus dedos se apretaron alrededor del teléfono mientras su corazón se aceleraba. Leyó el mensaje de nuevo, 12 condones. No podía ser lo que parecía. Su esposa Sarah nunca lo haría, ¿verdad? Un vacío se abrió en su estómago. Sin darse cuenta, su agarre en la caña de pescar se aflojó, la punta se movió ligeramente cuando un pez tiró de la línea, pero él no lo notó. Su enfoque estaba completamente en el teléfono en su mano, en esas frías e inocentes palabras que acababan de destrozar su mundo. Su respiración se volvió superficial, sus manos se sintieron húmedas. Entonces, como si su cuerpo se moviera por sí solo, su pulgar tocó la pantalla, abriendo la aplicación de seguridad vinculada a las cámaras de su casa. La aplicación cargó, el feed en vivo parpadeó. El estómago de Michael se contrajo y lo que vio lo congeló hasta el fondo. En el momento en que se cargó el video, el pulso de Michael latía tan violentamente en sus oídos que los tranquilos sonidos del lago a su alrededor se desvanecieron en la nada. El teléfono tembló ligeramente en su agarre, sus dedos se apretaron mientras luchaba por procesar lo que estaba viendo. Allí, extendida sobre su cama, la cama que había elegido con amor, la cama que alguna vez había sido sagrada, estaba su esposa Sarah. Su cabello dorado caía sobre las almohadas de seda, sus piernas desnudas entrelazadas con las de otro hombre, un hombre más joven, un extraño. La respiración de Michael se detuvo en su garganta, su visión se agudizó, cada detalle se grababa en su mente con una claridad agonizante. El hombre, su amante, estaba sentado perezosamente contra la cabecera, sosteniendo una copa de vino tinto como si fuera el dueño del lugar. Su piel bronceada, hombros anchos y expresión smack le dijeron a Michael todo lo que necesitaba saber.
Era el tipo de hombre que tomaba cosas que no le pertenecían simplemente porque podía. Y Sarah, ella estaba riendo, no con la suave risa afectuosa que una vez había reservado para Michael, no, esto era diferente, era burlona, cruel. Entonces, dijo el hombre, girando el vino en su copa, ¿realmente crees que no se enterará? Sarah se burló, su voz goteando diversión. Oh, por favor. Tomó un sorbo de su propia copa. Michael está demasiado ocupado jugando al esposo devoto, no sospecha nada. Michael sintió que algo dentro de él se rompía. ¿No sospecha nada? Él la había amado, confiado en ella, había construido una vida a su alrededor creyendo que eran un equipo, pero aquí estaba ella, esparcida por su cama, haciendo una burla de todo lo que habían compartido. Un silencio sofocante se extendió entre los árboles a su alrededor, pero dentro de su mente había caos, rabia, disgusto, claridad. Y luego vino el golpe final. El amante sonrió, dejando su copa en la mesita de noche de Michael. Quiero decir, 12 condones, se rió, ¿realmente crees que necesitaremos tantos? Sarah soltó una risita, estirándose como un gato satisfecho. Mejor prevenir que lamentar, ronroneó, además, me gusta mantener mis opciones abiertas. ¿Opciones? El estómago de Michael se retorció en un nudo tan apretado que pensó que podría enfermarse. La sangre se drenó de su rostro, dejando atrás algo frío, algo final. No había más dudas, no había espacio para la vacilación. Esto no era solo traición, esto era burla, y ella lo lamentaría. Lentamente, metódicamente, Michael presionó un botón en su teléfono, grabar. Su respiración se estabilizó, su mente se aclaró. La tormenta dentro de él no rugía, se afilaba. Sarah había hecho su elección, ahora era el momento de que él hiciera la suya. Los dedos de Michael se apretaron alrededor de su teléfono mientras miraba la imagen congelada en la pantalla, su esposa enredada con otro hombre en su cama, riendo, bebiendo, disfrutando del placer de la traición. Una rabia fría y profunda se enroscó dentro de él, ahogando el inicial dolor del corazón roto. Su respiración se desaceleró, su mente se afiló como una hoja pulida en la piedra de afilar del engaño. Tenía la evidencia, tenía el poder, ahora solo necesitaba la ejecución perfecta. La mera ira no sería suficiente. No irrumpiría en casa como un maniático, no gritaría, no lanzaría puñetazos ni rompería cosas. No, eso sería demasiado simple, demasiado primitivo, demasiado misericordioso. Si Sarah había pensado que él era un tonto, estaba a punto de aprender cuán equivocada estaba. El pulgar de Michael se cernió sobre la pantalla, presionó grabar. Cada movimiento, cada palabra susurrada de lujuria, cada sonrisa que ella le daba a ese hombre, todo estaba preservado, prueba innegable e irrefutable de su traición. Pero no se detendría ahí. Un solo video podría descartarse como fuera de contexto. No, necesitaba más. Rebobinó el metraje, revisando la semana pasada, luego el mes pasado. ¿Cuánto tiempo había estado pasando esto? Su estómago se retorció mientras desenterraba clip tras clip de la decepción de Sarah, noches diferentes, excusas diferentes, el mismo engaño enfermizo. Ella lo había estado jugando como tonto, confiada en que él nunca lo descubriría. Esa creencia sería su perdición. Michael abrió su aplicación bancaria. Con solo unos pocos deslizamientos, congeló cada tarjeta de crédito compartida, cada cuenta a la que Sarah tenía acceso. Una mujer como ella, que prosperaba con el lujo y la indulgencia, lo notaría rápidamente. En el momento en que intentara comprar sus productos caros para el cuidado de la piel o reservar un día de spa de última hora, se encontraría con una notificación impersonal y cortante de rechazado. Una metáfora adecuada para su matrimonio. Todo lo que ella había dado por sentado, todo en lo que había confiado en él, estaba a punto de serle arrebatado. Michael hizo una llamada. La voz al otro lado era tranquila, eficiente y no sorprendida. Michael tenía el presentimiento de que este día podría llegar. Era su abogado, alguien que sutilmente le había advertido hace años sobre asegurar la protección financiera. Michael había escuchado. Cuéntame todo. Michael lo hizo, en detalle brutal y sin filtro. Esto es bueno,
dijo finalmente el abogado, muy bueno. Si ella ha sido infiel, lo pierde todo en el divorcio. Sin pensión alimenticia, sin acuerdo. Se va con lo que trajo, que, si recuerdo bien, era nada. Michael casi sonrió. Perfecto. Michael no estaba satisfecho con solo quitarle lo financiero. Ella necesitaba ser expuesta. Abrió su correo electrónico y comenzó a redactar un mensaje, adjuntando los videos incriminatorios. Destinatarios, los padres de Sarah, sus hermanos, sus amigos más cercanos, su empleador. Asunto, la verdad sobre Sarah. Escribió, sus palabras frías y precisas, pensé que deberían ver a la verdadera Sarah, la mujer detrás de la máscara, la mujer que ha pasado meses mintiendo, engañando y humillándome mientras yo le daba todo. Hizo una pausa, luego agregó una línea final, esta es la última vez que me hará pasar por tonto. Presionó enviar. Un escalofrío lo recorrió, no de arrepentimiento, no de vacilación, sino la tranquila satisfacción de un hombre retomando el control. Los dominós estaban cayendo, y pronto ella sentiría cómo se derrumbaban a su alrededor. El restaurante zumbaba con vida. Suave ya sonaba de fondo, las copas tintineaban y risas tranquilas llenaban el aire. Luces doradas tenues se reflejaban en las mesas de mármol pulido, creando un ambiente íntimo y sofisticado. Era el tipo de lugar reservado para aniversarios, compromisos y celebraciones. Sin embargo, esta noche sería el escenario de algo mucho menos romántico, un ajuste de cuentas. Michael estaba sentado en una mesa cerca de la ventana, su rostro iluminado por la luz parpadeante de una vela. Removía su whisky lentamente, observando cómo el hielo se derretía y diluía el líquido ámbar. Su expresión era indescifrable, tranquila, compuesta, pero bajo la superficie, una tormenta se gestaba. Entonces ella llegó. Sarah entró, radiante como siempre, su vestido de seda burdeos adherido a su figura de una manera que alguna vez lo había debilitado. Sonrió cálidamente, caminando hacia él con un aire de confianza, ajena a la trampa que tenía ante ella. «Llegaste temprano», dijo, colocando su bolso en la silla a su lado. Se inclinó, presionando un suave beso en su mejilla como si nada hubiera cambiado, como si no hubiera pasado la noche anterior en su cama con otro hombre. Michael encontró su mirada, forzando una sonrisa. Aún no, pensó. Tenía que jugar su papel un poco más. Quería que todo fuera perfecto esta noche, dijo suavemente, levantando su copa en un brindis sutil. Sarah sonrió, sus ojos verdes brillando bajo las lámparas del restaurante. Eso es dulce de tu parte, ronroneó, tomando un sorbo de su vino. Estaba pensando lo mismo, sabes, sobre nosotros, sobre nuestro futuro. Los dedos de Michael se apretaron alrededor de la copa. ¿Nuestro futuro? La audacia. Oh, la animó, fingiendo curiosidad. Ella exhaló suavemente, girando el vino en su copa. Sé que no he sido la mejor esposa últimamente, admitió, inclinando la cabeza en una exhibición practicada de vulnerabilidad, pero quiero que lo nuestro funcione, Michael, de verdad. Sus labios se curvaron ligeramente. Mentirosa. Me alegra escuchar eso, murmuró, tomando un sorbo lento de whisky. Ella extendió la mano sobre la mesa, colocando su mano perfectamente cuidada sobre la de él. Lo digo en serio, cariño, susurró, eres lo más importante en mi vida. Y así, el último clavo en su ataúd fue martillado. Michael se recostó, echando un vistazo hacia la gran pantalla de proyección del restaurante, estratégicamente colocada para deportes en vivo o cobertura de eventos. Sin embargo, esta noche tenía un propósito diferente. ¿Sabes qué?, musitó, levantando una mano como si señalara al camarero, en realidad preparé algo para ti. Las cejas de Sarah se alzaron. Oh, una sorpresa, rió, con emoción bailando en su voz. Los labios de Michael se separaron en lo que casi podría confundirse con una sonrisa. Algo por el estilo. Un momento después, el restaurante quedó en silencio cuando la suave música ya se desvaneció. Todos los ojos se volvieron instintivamente hacia la pantalla, donde un video había comenzado a reproducirse, el dormitorio, su dormitorio. La sonrisa de Sarah vaciló. El metraje era nítido,
claro, su silueta ahorcajada sobre otro hombre, el suave resplandor de las lámparas de noche iluminando la traición en alta definición. Su risa, la forma en que gemía su nombre, las palabras burlonas que seguían, Michael es tan idiota, nunca sospecha nada. Jadeos recorrieron el restaurante mientras los invitados se daban cuenta. Algunos apartaron la mirada torpemente, aclarando sus gargantas, otros miraban boquiabiertos con fascinación horrorizada, los teléfonos se deslizaban de sus manos mientras veían la escena desarrollarse. Sarah se congeló, su rostro perdiendo color. ¿Qué es esto? Su voz era apenas un susurro. Michael inclinó la cabeza, fingiendo confusión. Una sorpresa, dijo uniformemente. Su respiración se volvió superficial, sus manos temblando en su regazo. Michael, apágalo. Él no lo hizo. Ella giró su mirada frenética, recorriendo la sala, encontrándose con las miradas de juicio de extraños, los clientes del restaurante, los camareros, el gerente parado rígidamente junto a la barra. Su escándalo ahora era su entretenimiento nocturno. Michael, siseó, su voz elevándose, apágalo ahora mismo. Él tomó su tiempo terminando su bebida, saboreando la forma en que ella se desmoronaba ante él. ¿Por qué?, preguntó finalmente, colocando la copa vacía con un suave tintineo, ¿no estabas avergonzada cuando lo estabas haciendo? Su mandíbula se apretó, el pánico brillando en sus ojos. Ella sabía que estaba arruinada. Entonces, como si la realidad acabara de derrumbarse sobre ella, agarró su bolso y se puso de pie tambaleándose, derribando su copa en su prisa. El vino rojo profundo se derramó sobre el mantel blanco, una metáfora adecuada para la masacre de su reputación. Michael, por favor, suplicó en un tono bajo y desesperado, alcanzando su mano. Él no se movió. Tú te hiciste esto a ti misma. Las lágrimas brotaron en los ojos de Sarah mientras se giraba y corría, empujando a través de la multitud murmurante, sus tacones resonando contra el suelo de mármol. Michael exhaló, relajando sus hombros hacia atrás. Un camarero se acercó con cautela, mirándolo con asombro y aprensión. Señor, debería traer la cuenta. Michael rió. No es necesario, ella no va a volver. Las secuelas de la traición rara vez son tan rápidas y despiadadas como un relámpago. Más a menudo, se desenvuelven como un incendio lento, consumiendo todo a su paso hasta que no queda nada más que cenizas. Para Sarah, el fuego acababa de comenzar. A la mañana siguiente de la humillación pública en el restaurante, Sarah despertó con un dolor de cabeza punzante y un temor creciente arañando su pecho. El vino de la noche anterior aún permanecía en su sistema, pero no era el alcohol lo que hacía que su estómago se revolviera, era el recuerdo de los jadeos horrorizados, los susurros silenciosos, las cámaras de los teléfonos capturando su absoluta desgracia. Agarró su teléfono, con dedos temblorosos, y desbloqueó la pantalla, 57 llamadas perdidas, más de 100 mensajes sin leer. Una ola fría de terror la inundó mientras abría los primeros textos. De su jefe, Sarah, necesitamos hablar de inmediato, esto es inaceptable. De su madre, ¿es esto una especie de broma enferma? Dime que esto no es real. De su mejor amiga, M, ¿qué demonios, Sarah? Todos vieron ese video, no puedo creer que le hicieras esto a Mac. Su respiración se entrecortó. El video. Oh, Dios. Corrió a abrir las redes sociales, su pulso martilleando contra sus sienes. Ahí estaba, un tema de tendencia, su nombre estampado por todas partes, memes, capturas de pantalla, clips de video circulando por múltiples plataformas. 12 condones, más bien 12 razones por las que lo perdió todo. ¿Cómo arruinar tu vida en menos de 30 segundos? Una clase magistral de Sarah Guerre. Cuando tu esposo tiene mejores habilidades de producción que Netflix. La vergüenza la golpeó como un puñetazo en el estómago. Apretó su teléfono, desesperada por encontrar una salida, pero solo empeoraba. Los mensajes seguían llegando, algunos eran crueles, otros burlones, pero los peores, los de las personas que realmente le importaban, esos eran un silencio helado. Una hora después, se recompuso lo suficiente como para conducir a la oficina. Tenía que hacer control de daños.
Tal vez, solo tal vez, podría suavizar las cosas, convencerlos de que todo esto era un malentendido, que ella era la víctima de un esposo vengativo que la había tendido una trampa. Apenas entró al edificio antes de que la seguridad la detuviera. No tienes permitido entrar, dijo uno de los guardias, moviéndose incómodamente. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? Trabajo aquí. El hombre dudó, luego bajó la voz. Recursos Humanos envió un memorándum esta mañana. Has sido despedida. Sarah sintió que la sangre se le escapaba del rostro. No, eso no es posible, necesito hablar con el señor Caldwell. No quiere verte. Lo miró, sin palabras, su mundo inclinándose sobre su eje. Apenas ayer había caminado por estos pasillos con confianza, respetada, intocable. Ahora la estaban escoltando afuera como a una criminal. Sus colegas pasaban, evitando su mirada, susurrando mientras caminaban. Se sentía como un fantasma rondando el lugar al que una vez perteneció. Para cuando llegó al estacionamiento, sus piernas temblaban. Todo se estaba desmoronando. ¿Amigos? ¿Qué amigos? La desesperación arañaba su pecho. Necesitaba apoyo, alguien, cualquiera. Llamó a Mia, su mejor amiga de 10 años, la que siempre la había respaldado sin importar qué. La llamada sonó y sonó, directo al buzón de voz. Su garganta se apretó. Intentó con otro amigo, sin respuesta. Otro más, lo mismo. El pánico burbujeaba dentro de ella. Abrió su chat grupal, estaba vacío. Deslizó, con el corazón latiendo fuerte. Hace unas horas había cientos de mensajes, ahora nada. La habían eliminado, borrado como si nunca hubiera existido. Su estómago se retorció en una realización enfermiza, no iban a ayudarla, la habían abandonado. El amor que no era amor. Su última esperanza, Justin. Él le había prometido emoción, pasión, una vida sin la aburrida predictibilidad del matrimonio. Lo llamó una vez, 2 veces. En el tercer intento, finalmente contestó. Justin, gracias a Dios, sí, escucha, su voz era vacilante, no creo que debamos estar hablando. Ella se congeló. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Él suspiró. Sarah, todo esto se puso demasiado complicado. No me inscribí para todo este drama. Su respiración se atrapó en su garganta. ¿Tú me estás dejando? No es personal, dijo, como si eso lo hiciera mejor, solo no quiero ser arrastrado a tu lío. Sin rencores, ok. Clic, la línea se cortó. Sarah se quedó ahí, teléfono apretado en sus manos temblorosas, su mundo colapsando en cámara lenta. Su trabajo, su reputación, sus amigos, su amante, todo se había ido. Y mientras estaba en medio de ese frío estacionamiento, la verdad se asentó sobre ella como un peso sofocante, había arruinado su vida y no quedaba nadie para salvarla. El lago estaba quieto, la superficie como vidrio pulido reflejaba el cielo oscurecido mientras la última luz del día se fundía en el horizonte. Una suave brisa susurraba entre los árboles, llevando el aroma a pino y tierra húmeda. Era el mismo lago donde, apenas unos días atrás, Michael había estado sentado, ajeno a la tormenta que se gestaba en su vida. Pero esta noche era diferente. Michael se recostó contra el banco de madera al borde del muelle, sus dedos trazando ligeramente el borde de un vaso de whisky. No estaba bebiendo mucho, solo lo suficiente para dejar que el calor se asentara en su pecho, lo suficiente para amplificar la satisfacción que había estado creciendo dentro de él desde esa noche inolvidable en el restaurante, la noche en que la verdad había destrozado las mentiras. Cerró los ojos por un momento, dejando que el silencio se hundiera en sus huesos. Paz, eso era lo que esto era, una especie de paz que no había sentido en años. No más dudas persistentes, no más noches sin dormir preguntándose si estaba imaginando la distancia entre ellos, si estaba leyendo demasiado en las miradas frías y desdeñosas, las ausencias inexplicadas. No más jugar al tonto. Su teléfono vibró en su bolsillo. Ya sabía quién era antes de mirar. Sarah. Michael exhaló un aliento lento y medido antes de voltear el teléfono en su mano. La pantalla se iluminó con una notificación,
7 llamadas perdidas, 36 mensajes sin leer. Había leído algunos antes. Los primeros habían sido defensivos, furiosos. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Me humillaste, eres un monstruo. Luego, conforme la realidad se asentaba, sus palabras cambiaron. Michael, por favor, cometí un error, podemos hablar de esto, no tires todo por la borda por una noche. ¿Una noche? Michael dejó escapar una pequeña risa sin humor. Qué fácil lo había minimizado, como si la traición pudiera reducirse a un solo incidente, como si no hubiera sido un desmoronamiento lento con el tiempo, una elección que ella había hecho una y otra vez. No, esto no se trataba de una noche, se trataba de quién era ella. Borró los mensajes sin responder. Un susurro detrás de él. Michael giró la cabeza ligeramente, pero no se tensó. Ya sabía quién era. ¿Te importa si me siento? Una voz familiar, calma, baja y conocedora. Michael señaló el espacio vacío a su lado. Es un país libre. Su amigo David se acomodó en el banco, la madera crujiendo ligeramente bajo su peso. Llevaba su propia bebida, girando el líquido ámbar en su vaso antes de tomar un sorbo lento. Estudió a Michael por un momento antes de hablar. ¿Te ves diferente? Michael levantó una ceja. ¿Diferente cómo? David sonrió. Como hombre que acaba de quemar una casa y se alejó silbando. Michael rió, sacudiendo la cabeza. No quemada, solo limpié la podredumbre. David dejó escapar un silbido bajo. Eso fue brutal, hombre, incluso para ti. Tomó otro sorbo. ¿No te arrepientes? Michael lo pensó, realmente lo hizo. Se sentó allí, mirando el agua, buscando incluso un ápice de arrepentimiento y no encontró nada. No, dijo simplemente. David asintió, como si hubiera esperado esa respuesta. Bien. Se sentaron en silencio por un momento, la noche tranquila extendiéndose a su alrededor como una manta cálida. Sabes, dijo David después de un rato, probablemente ella seguirá intentándolo. Incluso podría aparecer en tu puerta uno de estos días. Michael sonrió. Entonces encontrará que las cerraduras han cambiado, y yo también. David soltó una risa baja, levantando su vaso. A nuevos comienzos. Michael chocó su vaso contra el de David, el sonido nítido en el aire fresco de la noche. Mientras tomaba otro sorbo lento, lo sintió, un peso levantado, un capítulo cerrado, un hombre renacido. La noche se extendía, el lago reflejando las estrellas arriba, y por primera vez en mucho tiempo, Michael se permitió respirar.